Pues iniciamos. Paz de Cristo, jóvenes, Amén. vamos a primeramente hacer una oración para encomendarnos en las manos de Dios y para que Dios use el hermano en este día y que podemos recibir una enseñanza hoy en este día. Amén. Amén. Pues, paz de Cristo, jóvenes. Aquí nos reunimos otra vez después de nuestra última llamada. Gracias a Dios nos dio un estudio nuestro hermano Guillermo Vance y fue sobre un transcurso de 3 llamadas. Fueron 3 partes. ¿Quién se acuerda qué fue el tema que dio el hermano Guillermo Vance? Nomás el tema. Paz de Cristo, el tema que dio el hermano fue Cuida tu salvación. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Génesis. Y, sí, Amén. y fue ese el tema, pues, hermana Génesis, ¿qué fue una cosa que usted aprendió de ese tema? Paz de Cristo, una cosa que aprendí es que aunque pues nuestro Señor nos da la salvación, también lo podemos perder. Y pues, una de las razones en que vamos a perder la salvación es el pecado de muerte. Y aprendí que un ejemplo de pecado de muerte es, por ejemplo, dicen que adulterio y hechicería. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Génesis. Sí, pues el propósito que nos explicaron nuestros hermanos que estuvieron con nosotros, nuestros hermanos ministros, es que nosotros debemos siempre tener cuidado de nuestra salvación y así es, cuidado de, pues, en qué cosas, en qué caminares estamos en esta vida, porque sabemos que nuestra salvación es algo que Dios nos da y es algo que es nuestra responsabilidad cuidar, porque sí se puede perder. Y pues asimismo, vamos a estar escuchando a nuestro hermano Esteban Almeida con el tema de este día, que es sobre el sábado o el día de reposo. Y pues asimismo, Dios bendiga a nuestro hermano Esteban Almeida con el estudio. Amén. Amén. Padre Cristo, hermanos, a todos, Amén. 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 bendiga. Primeramente, pues le doy gracias a Dios de estar aquí con ustedes eh, en este trabajo pues, que de alguna manera se aprovecha la tecnología pues para edificarnos. Y ahí les pido sus oraciones para Amén. poder salir adelante en este trabajo. Amén. Estoy nervioso porque es la primera vez que a mí me toca dar estudio de esta manera, pero si oran por mí, Dios nos va a ayudar, porque tenemos la confianza en el Señor. Amén. 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 Pues el tema es el reposo o sábado.
Y voy a invitarlos primeramente a leer una cita bíblica. Parece que se desconectó nuestro hermano Esteban. Y pues vamos a tener que esperarlo. Y pues en lo que esperamos, una pregunta a nuestro hermano Alonso. Paz de Cristo, hermano Alonso. Amén, amén. Paz de Cristo. ¿Se acuerda de nuestro último estudio? Amén, creo que sí. ¿Sí? ¿Gustaría compartir algo de qué aprendió nuestro último estudio que dio nuestro hermano Guillermo Benz? Amén, amén. Pues ah, antes de comentarlo, voy a comenzar así poquito con lo que recuerdo. Fue la culminación del tema de los pecados de muerte. Y pues del aprendizaje que me llevo es que una de las formas, es que la forma en que el hermano nos dio la lista acerca de los pecados de muerte fue basándose en la ley por el hecho de cómo ve Dios ciertos pecados, el adulterio, la fornicación, todo ello. Y también, una de las cosas que recuerdo fue que nuestro hermano Jorge nos comentó en un comentario que hizo ya al final, de que es importante diferenciar entre pecado y pecado de muerte, por el aspecto de que si, digamos, no sé cómo decirlo, pero si es que si combinamos las dos listas, vamos a decirlo así, no es que estemos como que elevando, no es que estemos como que elevando los pecados como mentira o chisme o algo así, sino que estamos bajando de nivel la seriedad del pecado de muerte. Entonces, son como que cosas que recuerdo del estudio último que tuvimos. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Alonso con muy buena explicación. Justo a tiempo. No, sí, no, Ay, Cristo, Amén. es que no, yo le había dicho a mi hermano Jorge que, pero gracias a Dios aquí me están ayudando. Si estamos ahí, digan amén, todos ahí para saber. Amén, sí. Amén, amén, hermano, aquí estamos. Bueno, la cita que vamos a leer está en Colosenses. Perdón. No sé si tengan sus Biblias. Vamos a leer ahí del verso 10 en adelante. Y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él, por la fe de la operación de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándolo de en medio y enclavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna o de nueva luna o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo
es de Cristo. Amén. Aquí, en esta cita que leí, hermanos, está hablando de ya del nuevo pacto. Ya el apóstol está explicando acerca de lo que sucedió cuando la persona o el cristiano se bautiza, que ya anda, ya no anda en los ritos, todo aquello de la ley. Y aquí, en el verso 16, menciona que ya no participamos de todo aquello, aquellas viandas, aquellas bebidas, aquellos lavamientos que se hacían en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto dado a Israel. Menciona las fiestas solemnes, menciona algunas nuevas, pero menciona sábados o reposo. Si usted le pone atención, dice sábados. La palabra sábados es un día, pues que en el calendario que nos rige ahora, es un día de la semana, tenemos, pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, o para Israel, proviene, sábado proviene de la palabra sabbat, que su significado es así, reposo. En sí es reposo el significado de la palabra sabbat. Y aquí lo miramos nosotros en plural. Lo miramos en plural y dice sábados. Como diciendo nadie los juzgue en días de reposo o en reposos. Entonces, usted al leer la palabra reposo aquí, eso lo invita a que usted investigue en el Viejo Testamento sobre esos reposos. Hay controversia. Sabemos que nosotros no guardamos el día sábado de la semana así como lo hacen la iglesia. Hay una iglesia que se llama la Iglesia Adventista. Ellos se autonombran del séptimo día. Ellos guardan el sábado a su manera. Quizás no lo hagan conforme a la Biblia, pero ellos lo guardan, nosotros no lo hacemos. Eso ya se me cortó un poquito. Ahí están, hermanos, todavía. Amén, hermano. Bueno, entonces, mire, hay veces que aquí con nosotros en la iglesia hay hermanos que dicen, nuestro sábado es Cristo. Y hay hermanos que dicen, no, sí, estamos guardando el sábado porque es Cristo. Pero otros dicen, no, es que el sábado, el reposo va a venir cuando Él venga. Es decir, porque hay citas bíblicas. Pero en sí, lo que tenemos que investigar nosotros en la palabra de Dios, en la Biblia, es, hay diferentes reposos en la Biblia. No es un solo reposo de los que narran la palabra de Dios, sino que hay diferentes. Así que la palabra, nosotros lo tenemos, el sábado lo tenemos como un día a la semana. Por ejemplo, son 7 días. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el día séptimo, pues el primer día, según es el domingo, y el día séptimo es el sábado. Entonces, como el Señor reposó el sábado cuando hizo la creación, reposó el séptimo día, pero en sí los días no tenían nombre, eran simplemente números. El primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, el cuarto día de la semana, y así hasta que llegabas al séptimo, y el séptimo es reposo, es descanso. Eso es lo que decía, nomás que se le puso nombre porque los romanos, por allá los antiguos, tenían su día para adoraban la luna, todo eso, y le fueron poniendo en su día el nombre. Pues el lunes proviene de que el día de la luna y así, el Marte y todo. Y el séptimo día le pusieron el nombre de sábado, o sea, reposo, sábado.
Pero en la antigüedad había, como les digo, varios reposos. Vamos a ver allá en Génesis, donde el Señor reposó, hizo la creación. El capítulo 2. Dice, verso 1 al 3, dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Ahí es donde la primera vez se habla pues, de reposo. ¿Y cuál es la razón? Porque el Señor en 7 días hizo la creación y el séptimo reposo. El séptimo descansó y lo santificó y lo nombró día de reposo. Ya de ahí en adelante no se mira que alguien vaya guardando el sábado de los patriarcas, así, hasta que el Señor ya está el pueblo de Israel esclavo de Egipto y lo saca. Entonces ahí ya se empieza a mirar, el Señor les da ese mandamiento como una señal al pueblo de Israel por medio de Moisés, en la ley de Moisés. Lo dio al pueblo de Israel como señal de un convenio, y estaba ese convenio en los mandamientos que Dios dio a Moisés, o sea, en la ley de Moisés, los 10 mandamientos, ahí estaba estipulado lo de el reposo semanal. Esto que estamos viendo es el reposo semanal del primer día, segundo, tercero y el séptimo. ¿Por qué el Señor le dio al pueblo de Israel ese reposo? Esto lo encontramos en los 10 mandamientos, donde está el día de sábado, el día de reposo, es en el Éxodo 20. Ahí encontramos. Vamos a leerlo. Éxodo 20 es como el sexto mandamiento de los 10 mandamientos que había, como el sexto el día de reposo, donde dice el verso 8, acordarte del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Consistía en no hacer ninguna obra. Ellos lo iban a santificar para el Señor. Así que el Señor les mandó que guardaran el séptimo día. Entonces, ese era un reposo de los que guardaba Israel. Acuérdense que la cita que leímos habla que Dios no te debe de juzgar ahora aquí en la gracia. Nadie te debe juzgar por días sábados o por días de reposo. Entonces, un reposo de los que guardaba Israel, de los que Dios le había mandado, era el día de la semana. Primer día, segundo, y el séptimo descansar. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, dice en Marcos 2:27 que el reposo, el sábado es hecho por causa del hombre, no por causa del reposo. El pueblo de Israel eran esclavos en Egipto y un esclavo no tenía descanso de nada. Entonces, fueron libres y tenían que obrar, tenían que trabajar, tenían que hacer sus labores, pero como eran libres ya había un reposo. Cuando Dios los sacó, les dio ese reposo y habla del séptimo día, por la razón de que el Señor había hecho en 7 días, no descansó. Ese es uno. Pero en la Biblia encontramos también que había reposos en las fiestas que hacían, por ejemplo, las fiestas solemnes. Por ejemplo, si leemos Éxodo 12, cuando ellos salieron de Egipto y que mataron a aquel cordero, que lo pusieron en el dintel, la sangre y en los postes de las puertas, marcaron las casas y todo, que salieron con aquella masa, que murieron los primogénitos.
que esa viene siendo ya la Pascua, ¿no? O fiesta de los ácimos también. Ahí, si leemos en el 12, está el Señor diciendo que ese día en que ellos salieron, iba a ser, ese mes sería el primero de los meses, se iba a empezar el día 14, y les dice cómo tenían que hacerlo. Vamos a leer. El verso 14. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Y dice, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado, desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, y así en el séptimo día tendréis una santa convocación. Y lo dice, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiera de comer. Y guardaréis la fiesta de los ácimos, o sea, panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este día en vuestras naciones por costumbre perpetua. Si usted se fija, el pueblo de Israel en la fiesta de la Pascua guardaba 2 reposos también. O sea, aparte del séptimo día. Ellos cuando convocaban a la fiesta de la Pascua, el primer día no tenían que hacer nada, excepto nada más lo que aderezar. El último día tampoco. Esta fiesta era de 7 días. Pero esos reposos de la fiesta de las Pascuas no precisamente tenían que caer el día séptimo. No sé si me explico. No tienen que ver con el día. Ellos, aparte de guardar, por ejemplo, cuando llegaba la fiesta de la Pascua, se convocaba a reposo. Ya empezó la fiesta, empezaron a aderezar, matar el corderito, los panes sin levadura y todo eso. A preparar todo. Era reposo. Podía haber sido el día segundo, o el día primero de la semana es. Y ellos reposaban, no por ser, no porque el Señor hizo los cielos y la tierra, reposaban por ser la fiesta de la Pascua, porque en la ley de la Pascua decía que tenías que reposar. El día último de la fiesta de la Pascua también reposaban. Pero en el inter de que se les atravesaba en esa semana, a lo mejor a media Pascua, o el principio, por ahí, se les atravesaba el día séptimo semanal, ese de la semana, de cada sábado, también lo hacían, así que podían ser hasta 3 reposos en una semana, el pueblo de Israel. Por eso acá, se fija, llevamos 2. En las fiestas, el pueblo de Israel, por el causa del tiempo y todo, para no estar leyendo, hermanos, pero en la fiesta de las cabañas también, la otra fiesta que hacían, que era la de la siega, o la del Pentecostés, también el Señor les hablaba de reposo en esas fechas. Así igual como la Pascua, tenían que reposar y les ponía, había la fiesta de las trompetas, eran muchos los reposos que hacía Israel. Había también, la tierra también reposaba, cuando ellos la tenían que sembrar, cuando ya estaban en la tierra prometida y cuando ya estaban en la tierra de Canaán, ellos tenían que sembrar 6 años, pero el séptimo año dejaban de reposar la tierra, tenían que reposar. La dejaban así, no deberían de sembrar. Y hay otro reposo que habla la Biblia también, que viene siendo ese reposo, viene siendo el jubileo. Esto lo encontramos en Levíticos capítulo 5, del 10 en adelante. Ahí el jubileo consistía en que cada 50 años, era de 50 años, se contaban 7 semanas, como semanas de años, hasta que llegaba, pero eran años, llegaba 50 años. En los 50 años había libertad. Si alguien tenía un siervo, una deuda,
era era año de jubileo y ese era otro reposo. Entonces, lo que yo quiero que usted vea es que nosotros cuando hablamos de reposo, se habla de reposo, se habla nomás del séptimo día, ¿no? Porque que hay que reposar el séptimo día. Eh, que el reposo es el sábado, ¿no? Que es el domingo, ¿no? Que es esto. Pero realmente había mucho reposo. Entonces, para nosotros entender y no confundirnos, necesitamos saber esto. También, por ejemplo, hay controversias, ¿no? Que el Señor lo crucificaron el viernes, porque era la víspera del reposo, decimos. Y estamos pensando en nuestra mente que es cuando dice que cuando el Señor murió en la cruz y que rápido lo descolgaron de la cruz, lo fueron a enterrar porque era la víspera ya para el reposo, creemos que es el sábado semanal. Pero como dice que el día domingo ya había resucitado, muy tempranito habían ido, ya había resucitado. Cuando las mujeres fueron al sepulcro del Señor, ya había resucitado, ya fueron muy tempranito, el Señor ya había resucitado, ya no estaba en la tumba. Entonces decimos nosotros, no, pues entonces lo crucificaron el viernes y el sábado y el domingo resucitó y son 3 días, pero si se pica no son 3 días nada, porque dice la Biblia que iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches. Entonces como fue crucificado, entonces, y está hablando de un reposo, entonces puede ser el reposo de la misma fiesta de la Pascua, porque cuando el Señor murió, murió en la fiesta de la Pascua. Y así ya te pueden dar más las cuentas de su resurrección. Todo eso, por eso todos tenemos que verlo. Entonces, yo lo que quiero, yo sé que no tengo mucho tiempo, pero yo lo que quiero que veamos es que todo lo que voy a leer unas citas aquí referente a la ley de Moisés o al viejo pacto en Éxodo 25, hermano. Vamos a leer en Éxodo 25. Éxodo 25, verso 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y ahí le va narrando cuando le dijo el Señor que hiciera el arca del testimonio a Moisés. La longitud, el tamaño, todo. Cómo la tendría que hacer. A la voz de Cristo. Y ya le dice que van a estar los querubines, todo, le está narrando todo lo que es el arca del pacto. Y le dice, en el verso 21, y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declaré a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Le está diciendo el Señor que hiciera un arca, es como una cajita, con una tapadera que le llama la cubierta, y en esa cubierta están los querubines pegándose una ala con la otra ala, y le dice que allí en esa arca, el pueblo de Israel, a Moisés le dice que ahí tiene que ponerlo el testimonio que él le va a dar. Dentro de esa arca tiene que poner el testimonio que yo te digo, que debe estar ahí adentro. Y de ahí del medio de los querubines me voy a declarar, le está diciendo a Moisés. Ahora si leemos el 40 del mismo, el capítulo 40 del mismo Éxodo. El verso 21. Y metió el arca en el tabernáculo y puso el velo de la tienda y cubrió el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. O sea que lo terminaron y Moisés la puso en el lugar santísimo y puso el velo
quedó separado el lugar santísimo del lugar santo. Vamos a leer en Hebreos 9. Hebreos 9. Verso 3. Tras el segundo velo, que es donde puso Moisés esa arca, esa cajita que les digo, con el testimonio dentro de esa cajita. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y estaban los querubines encima de él. Entonces quiere decir que el Señor, esos mandamientos, los 10 mandamientos, o sea, las piedras donde esculpió los mandamientos dado a Israel, donde venía el sábado, el día séptimo, ahí venía también, lo metieron, estaba dentro de acá. Y estaba también la vara de Aarón que reverdeció, donde se comprobó que él era el que Dios había elegido. Y el maná, ahí estaba. Eso es lo que estaba en el santuario terreno, acá lo dice en el 9:1. Tenían, pero el primer pacto viene siendo el Viejo Testamento, el Viejo Pacto de Israel, que es el primero. Ese tenía reglamentos de culto y santuario mundano. ¿Qué está diciendo? Que ese primer pacto, que cuando dice mundano, se refiere a terreno, que era la creación material, consistía en que la ley de Dios estaba en esa arca. Le estoy tratando de que se den cuenta de las dos grandes diferencias. Hay muchas diferencias entre el Viejo Testamento, el Viejo Pacto y el Nuevo, pero las más grandes, las más principales, son estas que le estoy diciendo. Ahora vamos a leer en Hebreos 8. El del 6. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, dando a entender que Jesucristo es mediador de un pacto mejor que el que tenía Israel. Ese que estaba ahí en la cajita, con las leyes ahí en la cajita, en lo que es el arca del testimonio. Dice que dice el 6, fue formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, o sea, el Viejo Testamento, fuera sin faltas, cierto, no se hubiera procurado lugar el segundo. Si todo fuera perfecto, si se alcanzara toda la perfección, todo por aquel pacto, pues ¿para qué buscas un segundo? Se buscó un segundo porque aquel no perfeccionó a nadie, pues. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo les menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquello, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por el pueblo. Esas son las grandes diferencias, hermano. Las más grandes diferencias entre el viejo pacto y el nuevo. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Que en el viejo pacto el Señor su ley la metió en el arca del pacto, estaba en el lugar santísimo y estaba rodeado bueno, en el desierto eran tiendas, luego se hizo fijo, lo hizo Salomón. Y ahí estaba la ley de Dios. ¿Dónde estaba? En el arca del testimonio del pacto, ahí estaba la ley de Dios. Y ahí estaba el sábado. Los 10 mandamientos, y ahí estaba el sábado también, el reposo, ahí.
Pero ahora en el nuevo pacto, que es en el que estamos nosotros, donde el apóstol Pablo dijo que ya nadie te debe de juzgar en comida y en bebida, la ley de Dios está en el alma, en el corazón, no está en la cajita. El pueblo de Israel no pudo con aquel pacto porque la ley estaba en la cajita. El Señor le decía, ponla acá en las paredes, ve hablando con ellas en el camino, ponla en los portales, ponla aquí, ponla allá. Donde quiera ellos tenían que poner la ley de Dios y recordarla, recitarla, ir a las sinagogas y leer, pero no la pudieron practicar porque no estaba aquí, no estaba escrita en el alma. Pero aquí en el Nuevo Testamento sí, también lo dice en Hebreos, ahí en el 10 también, en el 10:15 también dice, y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Entonces esas son las más grandes diferencias que hay. Aquí en la gracia, la ley de Dios está en el alma. Y allá, en el pacto de Israel, porque el ministerio de Moisés, hermanos, fue solo para Israel, no fue para todas las naciones. Moisés fue escogido para Israel. Los mandamientos que vienen en la ley de Moisés son para Israel, no son para todas las naciones. Entonces, pero ya una vez que viene Cristo, esto ya lo sabemos, murió en la cruz, se dio el nuevo pacto, y aquí ya está en las leyes. Entonces, voy a leer otra cita ahí en Hebreos. Capítulo 3, verso 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que se había de decir. Quiere decir que todo lo que se vivió allá en el Viejo Testamento era una sombra, o como un bosquejo, un mapa, el plano de lo que realmente se iba a decir. O sea que lo de la ley de Moisés, lo que miramos en el Antiguo Testamento, apuntaba hacia el alma del hombre, no hacia la carne, hacia el alma del hombre. Entonces, todo lo que se hacía allá, hermanos, era dirigido al alma del hombre, no algún día se iba a llegar al alma del hombre, a la verdadera necesidad del hombre, que es espiritual. Entonces, de todos los reposos que yo les he mencionado así a grandes rasgos, que tenemos una hora, a lo mejor después se va dando por partes. Cada uno tiene un significado, cada uno tiene, como todo lo que testificó Moisés en el Antiguo Testamento, apunta hacia el alma, porque cuando la ley de Dios se escribió en el alma es cuando se pudo practicar. Cuando estaba en la cajita, no, pues ellos se iban a sus casas y ahí estaba en la cajita el testimonio, no se pudo practicar hasta que estuvo en el alma, por eso apuntaba. Entonces, todo apuntaba, y ese reposo que nos saqué ahorita apuntaba también hacia un reposo del alma, no meramente físico. Lo que significa en Israel el séptimo día es que eran esclavos y ahora son libres, en las naciones, donde quiera. Cuando aquí en México, cuando nos esclavizaban, no había descanso. Y cuando vinieron las leyes de libertad y todo, aquí terrenas, nos dan 8 horas de trabajo, descanso, seguimos trabajando, pero ahora somos libres. Entonces, es lo mismo. Entonces, me falta un reposo que mencionar y lo vamos a leer. O no sé si me falten más, ¿no? Porque hay varios. ¿Qué es el reposo final ese? A ver, este está en Deuteronomio 12. Deuteronomio 12. De Jesucristo. A ver, en nombre del Señor Jesucristo. En el capítulo 12, el Señor ahí le está diciendo a Israel que cuando ellos entran a la tierra prometida, el Señor va a escoger un lugar donde ellos tienen que acudir a cumplir con el culto de ese pacto.
diezmos, ofrendas y todo. Tienen que ir voy a escoger una tribu, y de esa tribu voy a escoger una ciudad, y en esa ciudad que yo escoja de dicha tribu, voy a poner ahí mi nombre, o sea que ahí iba a estar el arca del testimonio, que ya sabemos que es la tribu de Judá, y fue Jerusalén, ahí donde se hizo el templo y todo, y ahí tenía que cuidar el pueblo de Israel. Pero dice el verso 8, no haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que le parece, porque vivan en el desierto. Porque aún hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. O sea que el pueblo de Israel iban peregrinando por el desierto, pero iban a entrar a la tierra prometida, y el Señor a esa tierra prometida le llama reposo. Era el reposo final. Mientras ellos iban por el desierto, iban guardando el sábado. ¿Cuál sábado? El sábado de las semanas. Bueno, ahorita se llama lunes, martes, pero primer día, segundo día, tercer día de la semana, cuarto día, quinto día, sexto día, el séptimo descansado. Acuérdense que hay ahí en números 15, 32, por ahí hay unos que en el desierto fueron a juntar leña y hasta los apedrearon, porque no guardaron el séptimo día. Pero aquí hay otro reposo que estaba a aquel lado del Jordán, que era la tierra prometida. Entonces, que el pueblo de Israel iba guardando el séptimo día en el desierto, pero le faltaba un reposo. Era cuando ya poseera la tierra, que estuvieran bajo su parra, bajo su higuera, con sus tierras que ellos mismos no labraron, que ya les diera, ese era hacia ese reposo se dirigían. Aún sin embargo, reposando. Y eso no es nosotros, porque decimos, no, eso es en el cielo. Y otro hermano dice, no, el reposo es Cristo, sí, y hay discusión, pero ninguno de los dos está mal. Ninguno de los dos está mal. El que dice que el reposo es Cristo es cierto. Y el que dice que el reposo está en el cielo también es cierto. Porque uno significa el séptimo día y otro significa la tierra de Canaán. Pues. No sé si me explico. Cuando nosotros entramos al cielo, pasamos de Jordán, entramos al reposo del Señor, el definitivo. Pero mientras no llegamos, vamos frenando el desierto y hemos descansado nuestra alma en Cristo. Cristo es nuestro séptimo día, nuestro reposo, aquí y ahorita. Y eso es lo que dice en Hebreos. Es nuestro reposo. Nosotros no tenemos que, si uno de ustedes entró a trabajar en una empresa, en algún lugar allá en Estados Unidos, donde sea, y le dicen, hay empresas que tienen un rol de descanso, más si son, por ejemplo, de esas de comida y todo eso. Y dicen, tú vas a descansar el miércoles, tú vas a descansar el domingo. Ninguno peca. No hay problema. No porque no descansaste sábado o domingo, eso ya estás fallando ante Dios. Porque ya no estamos en aquel. Por eso el apóstol Pablo dice que ahorita, ya en esta gracia, y todo eso, de lunas nuevas, cuando días de fiesta son las fiestas solemnes, como la Pascua, los sábados. O sea, hasta cuando ya Dios nos dice que ya no estamos en aquel. Se asomaban, apuntaban, porque todo el tiempo, desde Génesis, la salvación siempre ha sido por fe y por gracia. Nomás que en el Antiguo Testamento no se sabía, estaba oculto. Mira, lo vamos a leer. Vamos a leer ahí en Gálatas. Vamos a ir a hacer esto así, hermano. O sea que al final de cuentas los del Antiguo Testamento y los del Nuevo fuimos salvos por la fe. Pero ahí en el 3 de Gálatas dice, verso 22. Mas encerró la escritura todo bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Pero antes que viniese la fe,
estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Los antiguos, todos los hombres que creyeron en el sacrificio de Cristo, murieron sin ser salvos. Creyeron, pero se creía que por las obras de ley, porque estaba escrito en el Viejo Testamento, que el hombre que hiciera la ley, que hiciera las obras de la ley, va a vivir por ellas. Así estaba escrito. Haz esto y vivirás. Entonces se dedicaron a hacer las obras de la ley, las obras de la ley, guardar sábados, guardar todo eso para salvarse. Pero resulta que la salvación no era por esas obras, era por la fe, siempre había sido por la fe, porque no hay nada que el hombre pueda hacer, pero no estaba descubierta. Hasta que viene Cristo, él descubre esa fe. Ni el diablo sabía, el enemigo se dio cuenta que la salvación era por fe y por eso ahorita se dedica a herir la fe de los creyentes, porque y dijo era por fe y se dedica a eso. Pero se descubrió que es por fe porque Jesucristo fue ese autor y consumador de la fe. Él consumó la fe de los antiguos. Lo que creyó Abraham, en Cristo se consuma. Y cuando ya muere en la cruz, se le consumó la fe a todos los antiguos y a todos nosotros. Entonces, era por fe. Entonces, vamos a leer en Isaías, porque los profetas anunciaban todo esto del reposo, ¿no? De lo que estamos hablando de Isaías. Muy rápido. Isaías 28. Mire, Isaías 28, verso 9. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche. Parece que perdió conexión nuestro hermano. Paz de Cristo, Pedro, ¿cómo estás? Alabado sea el nombre de Cristo. Paz de Cristo, hermano. Pues aquí, gracias a Dios, por su pura misericordia, aquí estoy. Alabados. Gloria a Dios, está el hermano Almeida otra vez. Pues Cristo, estamos teniendo fallas técnicas, hermanos. Amén. Bueno, entonces aquí en Isaías se está anunciando el reposo, está hablando de la venida del Señor y se refiere a su palabra y al derramamiento del Espíritu Santo, que ese es el reposo, pero que ellos no quisieron oír. Aunque ellos estaban descansando literalmente, espiritualmente no tenían descanso. Por eso también en Jeremías, una cita muy conocida, que les dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y lo dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si se fija, está hablando de un descanso del alma. Y aquí habla del derramamiento del Espíritu Santo y lo pone como
como el reposo. Este es el reposo, este es el refrigerio, este es el descanso. Y la cita pues, más conocida de todos nosotros, donde dice, venid a mí, en Mateo 11, 28, ¿no? 11, 28, 29, por ahí. Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque de eso trataba el descanso del alma. Entonces da a entender la palabra de Dios que entre más nosotros nos compenetramos más, nos metemos a la palabra de Dios, nos alimentamos de ella, encontramos más paz y más descanso para nuestras almas. Que el verdadero carga que trae el hombre es el pecado, es el alma. Por ejemplo, el pueblo de Israel, para poder ser participante del pacto con Moisés, de la ley de Moisés, se tenía que circuncidar primero. Entonces la cita que leímos ahorita habla de que nosotros estamos en la circuncisión de Cristo, la que leímos ahí en Colosenses 2. Al ser circuncidados en Cristo, la circuncisión de Cristo no es una circuncisión literal, es la del corazón, es la del despojamiento de los pecados. Ese es el descanso del alma. Entonces, vamos a leer en Hebreos 7. No, 4, perdón. Hebreos 4. Aquí habla de ya del reposo, como le digo, cuando Jesucristo decía que vinieran a descansar en él, ese es el séptimo día, el reposo del séptimo día. Cristo es nuestro reposo. Así como el pueblo de Israel ya no eran esclavos, y iban descansando, iban reposando hacia la tierra de Canaán. Así nosotros ya no somos esclavos del pecado. Hemos adquirido un descanso en Cristo, descansamos en Cristo. Aunque estamos obrando como cristianos, predicamos espiritualmente, llevamos una obra, llevamos una carga, pero la estamos constantemente descansando en Cristo. Pero no hemos llegado al verdadero reposo, el reposo eterno no hemos llegado. Como el pueblo de Israel iba en el desierto, reposando, guardando el séptimo día, pero todavía no llegaba a la meta, que era la tierra prometida, porque dice que, aquí lo vamos a leer, mire, diciendo, el verso 8 del 4, vamos a leerlo todo, pero vamos a leer este texto, el verso 8 del 4 de Hebreos. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea que el reposo que le dio Josué, porque Josué le repartió la tierra prometida, es una sombra del verdadero reposo. Y menciona el séptimo día, el verso 4. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas horas del séptimo día. O sea que el pueblo de Israel iba guardando el séptimo día en el desierto. Iba a la tierra de Canaán. Nosotros, nuestro reposo es Cristo. Pero no se ve que estemos reposando. Tenemos cargas, tenemos lucha, nos ataca el enemigo. Pero cuando ya venga el Señor, así lo vamos a leer todo. Mire. Capítulo 1, versículo 1 del 4. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. En el capítulo 3 habla de que muchos de Israel, de los que salieron con de Egipto con Moisés, muchos entraron
aunque no todos, muchos provocaron y quedaron postrados en el desierto porque, por incrédulos, por desobediencia, quedaron postrados. No lograron llegar al reposo que era la tierra de Canaán. Entonces a nosotros nos dice que nosotros haya temor, porque todavía queda la promesa de entrar en su reposo. Y si nosotros, como oí que decían que se había predicado, el hermano Ben sabía de que sí se puede perder la salvación, es lo que está diciendo aquí, que no vaya a pasar lo que Israel, que como no obedecieron, se rebelaron, quedaron postrados en el desierto y no entraron a la tierra de Canaán, al reposo que les iba a dar Josué, porque Josué fue el encargado de repartir las tierras y todo. Así a nosotros también, está hablando de aquel reposo, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Pero entramos en el reposo los que hemos creído de la manera que dijo, como juré en mira, no entrará en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo, porque en un cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Nosotros de que creímos en Cristo entramos en el reposo en Cristo y vamos peregrinando hacia la tierra de Canaán, porque como juré en mira, no entrará en mi reposo, aún acabadas las obras del día del mundo. Bueno, el 5. Y otra vez aquí, no entrará en mi reposo. Así que, pues que resta que algún día algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Determina otra vez un cierto día diciendo por David, hoy después de tanto tiempo como esté dicho, si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no lo haría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén, hermanos. Si se fija, no hay confusión. Si estamos, cuando se derrama el Espíritu Santo es el reposo que el Señor le da al pecador, cuando hay salvación. El pecador viene y nosotros venimos bien cargados y bien cansados. Éramos esclavos en Egipto y el Señor nos dio descanso a nuestra alma. ¿O no sintió usted descanso en su alma cuando aceptó a Cristo? Sí sintió. Pero también le está diciendo que que siga que se fije en Israel, cómo el Señor los había escogido, los había libertado de Egipto para que fueran a la tierra de Canaán, pero muchos por causa de desobediencia no entraron. Aunque entramos en Cristo y reposamos de nuestros pecados, todavía no hemos llegado al reposo eterno, aquel reposo, queda un reposo para el pueblo de Dios y que no haya desobediencia. Pero aquí ya no estamos hablando del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Aquí estamos hablando espiritualmente, de un descanso espiritual. Por ejemplo, el jubileo. Cuando el Señor, ahí en Lucas, que dice que llegó y agarró el libro ese que habla de, rollando el libro, empezó a leer la parte de Isaías donde dice, el Espíritu del Señor es sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a desatar de las cárceles, a dar gozo en vez de manto de alegría, a vendar los corazones, a, a darle alegría a los enlutados, todo eso, y anunciar el año agradable del Señor. Ese es el reposo del jubileo. Ahorita está, desde Cristo murió en la cruz y el cruz del Calvario resucitó, se está llevando a cabo la fiesta del jubileo. Se está llevando un descanso. Se está predicando el año de la buena voluntad del Señor, el año de la agradable de Dios. Y así cada cosa tiene. Entonces, usted está guardando nosotros. Si alguien le dice, Cristo es tu reposo, es mi reposo. Amén, dígale. Estoy descansando en Cristo. Y si alguien le dice,
Yo voy a reposar cuando esté en las calles de Oro Market. Amén, dígale, pues es lo que está diciendo aquí Hebreos, pues es lo que está diciendo en Hebreos, que, que hay un reposo y que nosotros debemos de luchar, ser obedientes al Señor. Por eso dice, procuremos de entrar en aquel reposo, que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, que mejor sigamos el ejemplo de los que obedecieron y pasaron el Jordán con Josué, y no de los que no obedecieron y quedaron postrados en el desierto. Digo, a grandes rasgos les estoy explicando lo del reposo, ¿no? ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta? Ya se fue el tiempo, ¿no? ¿Cuánto? Era 1 hora, ¿verdad? Se Sí, fue una el hora. tiempo. Padre Cristo, hermano Esteban. Amén. Gusto en verlo, hermano, aunque sea por Zoom. De hermano, quiero hacer un Que comentario tenga acerca de listo. lo que se explicaba, porque creo que Amén. tal vez no todos se habían dado cuenta. Interesante, hermano, el tema. Y creo que igual sí, como dice usted, se juega a grandes rasgos, porque es extenso el tema, Es muy pero extenso. muy extenso, hermano, y muy bonito como todo lo que es la palabra de Dios. Lo que yo creo que es necesario que remarquemos en cuanto a lo que usted nos explicaba es de que el, el día sábado, por lo general, nosotros en nuestro diario vivir lo entendemos como el día de la semana, nada más. Sí, Entonces, pero la Biblia habla de día de reposo, y al hablar del día de reposo se menciona con la palabra sabbat. sí, Entonces, Sabbat. Sabbat. Entonces, como usted decía al principio, el Sabbat no siempre caía en el séptimo día, porque había pues varios días de reposo, pero en este caso, como cuando habló el de la Pascua, que es muy Sí, interesante hacer mención de esto porque hay mucha confusión en cuanto a que si el Señor resucitó al tercer día, pero cómo, si estaba el sábado de por medio. Pero sí, llegaba a pasar que muchas veces se juntaban dos Sabbat, por decirlo así, juntos. amén. Caían no siempre, o sea, al mencionar Sabbat, no siempre se refería al día de la semana, sino a los reposos que ellos tenían. Eso es importante. Amén. Quiero remarcarlo porque yo creo que muchos no lo han visto no han entendido o no han ido hasta allá. Y es importante para que no haya confusión en cuanto a eso. Y pues igual, hermano, también en cuanto a eso, también lo que y yo creo que los hermanos, para que les quede también claro, el sábado, que fue el séptimo día conforme a la ley de Moisés, pues era de la ley de Moisés. Ahorita estamos en el nuevo Sí, pacto y allá quedó. Y solamente era sombra de lo porvenir. Y como usted ya explicó, cada diferente día de reposo o reposos que ellos tenían, tenía su significado ya espiritual que ahora en la gracia. Y es lo que, pues sí se entendió, hermano, como lo estaba explicando. Y pues muy bonito tema, hermano. No sé si los jóvenes tengan alguna pregunta, solo quería aclarar esto para que lo tomaran en cuenta los jóvenes, no aclarar, sino comentar, porque usted lo mencionó, hermano. Bendiga. amén, amén, sí. Amén. Algún joven ahí veo a Pedrito ahí, o Qué bueno. hermano Paz de Cristo, Juvenalito. yo sí tenía una pregunta, hermano. Ah, porque usted estaba hablando de diferentes tipos de reposos. Y cuando usted está hablando de eso, alabado sea el nombre de Cristo, se me vino a la mente sobre, am, sobre Lázaro y el rico. Y Lázaro estaba en el seno de Abraham. ¿Se puede decir que ese era el reposo para los israelitas en ese tiempo? ¿O si me estoy explicando, hermano, a lo que quiero llegar? Ah, Sí, 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 pues ahí menciona que Lázaro fue a una consolación eterna, pero dice, él es consolado aquí y tú atormentado, le dijeron al rico. pero ese era el reposo que todos estaban esperando. Puedo Pues decir, realmente
realmente es el reposo que todo el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios está esperando. Porque acuérdese que dice, cuando habla de aquellos que no son del pueblo de Dios y que se van a perder, dice que ellos no van a tener reposo de día y de noche, van a ser atormentados. Amén. Pero el cristiano, el que se guardó, ese sí va a encontrar ese reposo y consuelo en la eternidad. Mm, Por eso habla de que va a ser enjugada toda lágrima de los ojos de nosotros, de todos los que servimos a Dios. amén. Entonces, realmente ese reposo es el que, es al que apuntaba la Biblia del Antiguo Testamento del principio, no de uno literal. Entonces se puede decir que ese mismo reposo es el cual que tuvo, que se le reveló a Juan en Apocalipsis, en capítulo creo que es 7 o 9. El 7 sí, sí, ese es. Ese es lo que está hablando en hebreo. Amén. Es lo que está hablando en hebreo, de lo que estamos diciendo. De esa nueva Jerusalén, de ese trono blanco, ya cuando estemos con el Señor. Así es. Gloria a Dios. Amén. El hermano Juvenal, Amén. ¿qué dice, hermano? No, pues sí, creo que es algo que yo había estudiado antes de eso del día de reposo que como como usted dice que muchos piensan así que aún no ha llegado el reposo y pues sí, se me hizo bien claro como que nuestro reposo es Cristo, pero a la misma vez estamos esperando ese día de reposo cuando lleguemos, como dicen, de una manera a Canaán, a la tierra prometida. Amén. Así que, pues yo sé que no nos movemos con las doctrinas que hay de que si no guardamos el sábado nos vamos a perder, como dicen los que guardan los días literales. Pero si nos afirma más, pues estar escudriñando. ¿Alguien otro tiene alguna pregunta o algo? Amén, hermano. De Amén. mi parte, no preguntas, sino más comentar de que me pareció interesante lo que comentó acerca de la controversia que se había generado acerca de los 3 días y 3 noches de los que el Señor pasó en la tumba, porque se menciona que era víspera de sábado o algo así. Entonces, es como una controversia que yo también escuché hace tiempo. Sí, No me había profundizado yo a estudiar ni nada, solamente lo escuché y sí, como comentan aquí, tanto usted como el hermano Jorge, si uno no conoce ese aspecto de que el sábado no se refiere solamente, digamos, como a un determinado día, sino que podía caer en otros momentos de tiempo, si uno no conoce eso, como que sí se enreda. Yo cuando escuché sí, esa controversia tiempo atrás, pues, o sea, no fue como que me escandalicé, pero sí de repente, pues sí se saca uno de, del hilo, como que no le haya uno, ¿verdad? Pero qué bueno que lo comentaron aquí, es un aprendizaje importante. amén. Sí, es que la Biblia era de 3 días y 3 noches. Y si lo tomamos como lo toma la tradición, viernes pues agarró un día y sábado y resulta el domingo supuestamente se agarró los 3 días, pero realmente no fueron los 3 días, ahí así no fue. Quise 3 días y 3 noches. Aparte que en la palabra de Dios, acuérdese que los días se contaban y las noches se contaban. Por eso también dice que Jesucristo murió entre las 2 tardes. ¿Por qué murió entre las 2 tardes? Porque era como eso de las 3 de la tarde fue cuando Jesucristo fue crucificado y todo eso que se oscureció y estuvo colgado en, en la tarde de ese día, pero cuando el día tenía 12 horas
y a la siguiente, de las 6 de la tarde en adelante, ya agarraba de otro día. Eran 2 tardes, la tarde de un día y la tarde de otro. Y así era por 3 días y 3 noches. Y, y también el sábado, hermano, el día sábado, literal, ese reposo hablaba de Cristo también. Estaba preparado para Cristo, para él. Él guardó el sábado en la tumba. Él reposó, él guardó ese reposo en la tumba. Entonces, los 10 mandamientos quedaron, en sí la ley encierra los 10 mandamientos y quedaron enclavados en la cruz. Ahora están en el alma, ¿no? Se encierra solamente en el amor ya, en la caridad. Ahí se encierra la gracia. Amén, hermano. Amén. ¿Alguien más, hermano? Entonces, ahí donde está. Amén. ¿Alguien más tiene un comentario o algo? Ya se acabó. Padre Cristo, hermano. Ahorita mencionaste ahorita del que se encierra en el amor y en la caridad. ¿Qué exactamente se está refiriendo cuando mencionó eso? La ley. La ley de Dios, dice la palabra de Dios que se encierra en el amor. Los Oh, mandamientos del Señor están encerrados ahí, en la caridad. ¿Por qué? Porque si usted examina los 10 mandamientos, tienen que ver con el prójimo y tienen que ver con Dios. Los más amén. grandes mandamientos son: amarás a tu prójimo, amarás al Señor sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los primeros mandamientos tienen que ver con Dios. No, no tomes el nombre del Señor en vano, no te hagas imagen, guardas el reposo, guardas todo eso tiene que ver con Dios. Y los demás tienen que ver con el prójimo. No codiciará, no robará, no adulterará, no, todo eso que tiene que ver que daña a tu prójimo. Entonces, si tú amas a Dios, si tienes un grande amor por Dios, no vas a hacer nada que ofenda a Dios. Y si amas a Dios y también amas al prójimo, tampoco vas a hacer nada que dañe. O sea que en sí la ley se encierra en la caridad, en la- Ah, ok, ok. Amén. Amén. es lo que dice la Amén. Biblia, pues. Amén. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. Algún, las jóvenes no hablan, no preguntan. Amén, amén. Hermano, Amén. me quedé con eso de lo que usted comentó hace un poco, dijo que el derramamiento del Espíritu Santo también es otro tipo de reposo. A ver, hermano Pedrito. Amén. Sí, ahí en Isaías leímos donde está hablando de los mandamientos de esta gracia, está hablando ahí, la está anunciando. Amén. Mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento. Y entonces habla en lengua de tartamudos hablaré, y dice que ese es el reposo, ese es el refrigerio.
Entonces, está hablando en sí la palabra de Dios. Vean, lo voy a volver a leer. Isaías 28. Está hablando en sí de todo lo que es la gracia, toda la explicación del Evangelio. Desde ahí del verso Era el 9. del 9, está hablando a quién le va a enseñar ciencia, a quién le va a enseñar doctrina. Y, y luego está hablando de los mandamientos, tres mandamientos, luego otra en renglón. Y lo dice en lengua de tartamudo. Hablará este pueblo y en lengua extraña hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Dar reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Si se fija, está hablando de los mandamientos de Dios, de la enseñanza, toda la aplicación del Evangelio, y que abarca cuando se derrama el Espíritu Santo. No está diciendo, el reposo solamente es cuando recibes el Espíritu Santo, ni tampoco estoy diciendo, el reposo es solamente cuando recibiste a Cristo o la palabra de Dios, sino que está encerrando todo. O sea, al principio está hablando de la palabra de Dios, del mandamiento, de recibir a Cristo. Cuando recibes a Cristo, el Evangelio recibes la palabra de Dios. Luego, el Señor te da el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Entonces, está abarcando todo eso, el reposo. No está abarcando exclusivamente todo lo que nosotros vivimos en Cristo, lo está abarcando, lo que hemos vivido. La salvación, el oír la palabra, el aceptarlo, el recibir la promesa. Ese es el refrigerio, ese es el verdadero reposo. Amén. O tiene, Disculpe, hermano. o am, a veces se me hace muy difícil entender unas cuantas cosas. ¿Cree que puede hablar o profundizar un poco más sobre am, dar reposo al cansado y sobre esto? Y este es el refrigerio, más no quisieron oír. Al mejor es muy simple, pero se me está haciendo un poco difícil captarlo. sí, ¿O lo puede porque explicar de otra manera? el Señor, por medio de los profetas, les hablaba a Israel, le hablaba a Israel de sus mandamientos, le hablaba de sus palabras, pero el pueblo de Israel no querían oír la palabra de Dios. No la querían. Y realmente refrigerio y descanso se está refiriendo a lo mismo. ¿No? Es lo mismo. Este es el descanso, este es el refrigerio. Entonces el Señor les está diciendo que el descanso que ellos necesitaban era precisamente sus mandamientos, su palabra, el obedecer, estar con Él. Pero ellos no quisieron oír su palabra, entonces no quisieron descansar, no quisieron hacer refrigerio. Verá, lea Jeremías. Jeremías, capítulo. Se puede decir que es como a donde Isaías dice en capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Como ese Sí, descanso. sí, exactamente. A eso se está refiriendo. Rechazar la palabra es rechazar a Cristo. Y rechazar a Cristo es rechazar ese refrigerio, esa paz, ese descanso. Amén. Aunque ellos, como dijimos ahorita, no lo sabían, no sabían que era por fe, pero el Señor sí estaba contando la fe. Por eso dice que esos antiguos los tenía guardados por la fe. Ahí lo que dice en Jeremías, pues, Gloria a verso Dios. 6 del capítulo 6, así dijo que va, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Me dijeron, no andaremos. Desperté también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad a la voz de la trompeta y dijeron, no escucharemos. Eso concuerda con eso de Isaías.
estaba el mandamiento, ¿no? Profeta tras profeta, hablándoles, y no, ellos se negaron, no andaremos. Dice, si haces esto, vas a hallar descanso para tu alma. Si caminas este camino, esta senda antigua, vas a hallar descanso para tu alma. Pero dijeron, no andaremos. Les mandó profetas y dijeron, no escucharemos. Entonces dice, no quisieron oír. Este es el refrigerio, este es el descanso, el reposo, pero no quisieron oír. Amén. Amén. Paz de Cristo. Amén. Y nomás quería pues anunciar que ya se nos fue el tiempo, se nos fue rápido, pero sí, hermano Esteban, si quisiera decir pues una cosa para terminar, para concluir. No, bueno, pues que Dios les bendiga y que me siento un poco frustrado porque me hubiera gustado que hubiera habido hubiera agarrado mejor el tema, pero el tiempo a veces nos presiona. Pero de todas maneras, aquí estamos, somos hermanos, somos donde quiera nos podemos ver y poder seguir hablando y aprendiendo los unos de los otros. Así que, y Dios les bendiga y cualquier cosa, pues también me pueden hablar por teléfono, podemos platicar. Dios bendiga a mi hermano Jorge, el, el viejo, bueno, a los dos, Sí. pero yo lo veo a usted igual, yo estoy lleno de canas ya, pero usted, Ah, también estoy viejo ya, hermano. ¿qué significa eso de también? A ver. Bueno, pues Dios los bendiga a todos, hermano. Dios les Amén, pague. hermano. Dios le bendiga Adiós. también, no le pague, hermano. Amén. Interesante. Oren por nosotros para ir a la de jóvenes y nos miramos allá en Tijuana. Mm. Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Esteban Almeida y Dios le pague por su apoyo aquí en este día. Y Amén. pues vamos a Dios. hacer una oración para concluir y darle las gracias a Dios por poder tener esta oportunidad. Amén. Dios le bendiga, hermano Esteban. Muchas gracias. Amén. Dios los bendiga.